Muy buenas tardes. Si hasta ahora las marcas estaban acomodadas, acostumbradas a hacer un monólogo, a hacer que sus productos o servicios se vendieran porque sí, desde que han entrado las redes sociales y las distintas plataformas, todo esto ha cambiado y ha vuelto patas arriba del mercado. Y ahora hay un feedback, hay una cosa que se llama diálogo muy necesaria y muy buena, y donde quien manda no es la marca, sino el usuario o el comprador. De marcas, de influencers, de cómo todo esto está cambiando, vamos a hablar hoy en este espacio que tenemos en viernes por la tarde. Y hemos dicho, ¿a quién juntamos? Pues a quien sabe de verdad. Tenemos aquí a un gran influencer, Juan Merodio, que voy a decir de ti, Juan, que además sabéis que le quiero mucho. Juan Merodio, bienvenido a Gracias, España, María. que pareces a Willy Fox todo el día, para acá, para allá, para allá, para acá. Gracias, un placer. Nada, aquí está hablando contigo para hablar de tú a tú. Y Sergio Carbajo, de divimove.com, que su abuelo no sabe todavía a lo que se dedica. Él me decía, yo cuando tengo que explicar a mi abuelo de qué trabajo, no se entera. Pero tú si se lo explicas ahora ya como que va cogiendo un Poco a poquito poco. más, ¿no? Yo creo que al final todos nos estamos adaptando bastante bien a la nueva era y poco a poco hasta mi abuela lo va a entender. Un placer para mí estar Pues aquí nada, con vosotros. encantadísimos. Pues la primera pregunta es súper fácil, porque ya sé que más o menos tenemos la misma filosofía, pero ¿para ti qué es un influencer? Y para ti qué es un influencer, y luego ya nos vamos ahí a hablar más en profundidad. Alguien que es capaz de influir en el comportamiento de alguien concreto. Y ahí lo dejas. ¿Y tú? Para mí al final es un nuevo canal. O sea, es una persona que por su carisma ha conseguido impactar a muchísimas personas y cambiar su forma de vida. Creo que son nuevos canales, son nuevas personas que tienen una gran capacidad, como dice Juan, de influencia sobre los demás, y eso es gracias a que son personas únicas y con muchísimo talento. Vale, y tenemos esa pata primera. Y luego está la marca. ¿Y qué es una marca? Pues claro, la marca no es solo la que vende ese producto o ese servicio, la marca es algo más, y hoy más hoy en día, ¿no? Que requiere trasladar una serie de valores y una serie de experiencia de usuario en cuanto a que sea la elegida. ¿Qué es la marca para ti hoy en día? Al final la marca para mí no es el producto, es lo que es capaz de aportar a su potencial cliente más allá de un simple producto o servicio. Es decir, antes nos vendían productos o servicios y yo creo que cada vez más el consumidor lo que busca es una aportación mucho más allá, porque al final hay muchos productos similares, por lo tanto, dame algo más que venderme tu producto, apórtame algo en mi vida, dame una solución, apórtame valor de otra manera. Es justo, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que es una relación. O sea, al final te relacionas con las marcas mucho más cercano que como lo hacías antes. O sea, al final una marca tiene que ser tu amiga para que confíes en ella. En cuanto te la juegue, en cuanto no estés alineado con lo que ella te ofrece y lo que tú le das, la relación se rompe. Listo, ¿te acuerdas que siempre menciona que la marca es aquella que te está fastidiando, pero porque te está dando una solución a algo de tu vida? No es esa visión tan positiva como habéis dado vosotros, ¿no? Sí, pero también dice, creo que una de las frases que dice es si cuando dices no molestas es que no has dicho absolutamente nada. Efectivamente. Y para mí es lo mismo, pero entendiendo la molestia como algo positivo. La molestia no tiene, pero al final es generar un sentimiento. Risa, yo qué sé, odio, rabia, asco, alegría, lo que sea, pero genera algo para generar ese recuerdo de marca y empatizar, como bien dice. Sí, y una adaptación además, que es que las marcas cada día se tienen que adaptar más a las nuevas tendencias. O sea, ya no puedes ser la marca que está acomodada en tu casa viendo todo desde el salón, sino que ahora estás expuesta en los nuevos canales a feedback y a puntos de contacto que aparecen en cada momento. Entonces, tienes que vivir en esa adaptación de establecer una relación más personal con ellas. Vale, y nos queda esta última pata tan importante o más, que es la del usuario, cliente, el que te va a comprar, el que se va a fijar en ti. Y de ese no sé si hay una definición de la RAE, digámoslo así. Ahora hay muchos factores emocionales y humanos que han hecho que también el propio consumidor sea distinto, diferente. Para mí el consumidor ahora es una fuerza de ventas. Es decir, realmente, propia gente claro, al final ellos ya deciden el poder de prescripción de la gente. Yo parto de la base que cualquier persona es influyente. Es decir, otra cosa es que tu influencia pueda llegar a millones de personas, pero tú en el día a día influyes en tu gente más cercana, a través de redes sociales o no redes sociales. De hecho, a nivel de credibilidad, cuanto más cercano, tu círculo de amigos, tu familia, va a tener ese poder de influencia. Por lo tanto, yo creo que desde que han aparecido las redes sociales, cualquier persona es influyente, y a lo mejor no en cantidad por él solo, pero él solo, si se rodea de otras personas que apoyan eso, es donde da un fuerte alcance. Sí, es la importancia del feedback hoy en día. O sea, las marcas tienen que estar muy atentas a lo que los usuarios demandan. O sea, está claro que somos una nueva fuerza de venta. Antes la marca prometía todo lo que quería prometer, prometía unos valores, se podían cumplir o no, pero ahora las promesas nos las llevamos muy dentro. Es como, si me prometes esto lo tienes que cumplir, porque yo soy el que te puede desbaratar una estrategia, te puede desbaratar una marca, o te la puedo ensalzar si es una marca que es mi amiga, como te decía antes.
Ujú. Y entonces ahí ya sumamos y llegamos al hecho de hacemos marketing de influencia, porque no hay otra manera o una manera más rápida y de generar más credibilidad casi para las marcas que otra estrategia, ¿no? ¿Confiáis más en marketing de influencia ahora mismo como la estrategia top y la mejor manera de, o no dejamos de hacer el offline? Al final yo creo que te tienes que basar en ambas estrategias para que tu marca sea conocida. Sí que es verdad que dentro del mundo digital, por cómo se están desarrollando las cosas, por la cantidad de contenidos que visualizamos cada día, campañas de display te impactan demasiado, otro tipo de campañas no funcionan, y es verdad que cuando te acostumbras a ver un contenido de manera natural, como puede ser el marketing de influencer, como puede ser entrar a YouTube a ver a tu influencer preferido, te acostumbras a eso y digieres la publicidad que ahí viene y las marcas que ahí intervienen de una manera mucho más natural que lo que viene siendo la publicidad tradicional. En tu caso, Juan, que estás aquí hablando como experto un poco de todo esto, pero que además eres influencer, ¿cómo conjugas ese doble proceso de, sobre todo cuando las marcas se acercan a ti y te piden? Yo creo que todo suma, y creo que lo que sí deben cambiar muchas veces la marca y están en proceso es de intentar tratar el marketing de influencia como otro canal de publicidad más. Es decir, de lanza un tweet y que quieres... Creo que así no funciona. Al final el contexto ha cambiado, y sobre todo lo bueno que tiene el marketing de influencia es que las personas que son influyentes, la mayoría de ellas son totalmente transparentes. De ahí la credibilidad. Es decir, estamos hartos de campañas publicitarias del pasado que te intentan vender a toda costa. Es decir, yo, por ejemplo, algo que siempre pongo de ejemplo, soy un fan de las hamburguesas. Entonces, tú has visto siempre Burger King, McDonald's, esas hamburguesas en foto preciosas, pero cuando las has comprado, en la vida te han puesto ese Whopper o ese Big Mac. Entonces, te han engañado. Me han engañado. Es la publicidad, es la magia de la publicidad antigua. Ahora con el feedback se tendrán que poner las pilas para que la hamburguesa se parezca. Y has mencionado una cosa que antes hablábamos, antes de entrar en plató, que los influencers, aunque no nos lo parezca, ante todo son personas. Y que no son tomadas por las marcas como tales, sino que las ven más como la mercancía que utilizan para conseguir que vendamos y no se trata, hay que hacerles... Esto es un tema, sobre todo para nosotros, desde Bimove, muy muy importante, porque al final tú estás, cuando haces una campaña o te quieres asociar a una marca, tienes que pensar que no estás contratando con un soporte, no estás contratando con una tecnología, estás contratando con una persona que es a la vez director, actor, guionista, editor, y que sobre todo es la persona que se expone al feedback. O sea, tú no expones tu marca de una manera, no, yo me asocio a este canal, pero es una persona, un ser humano, el que se expone luego al feedback de su audiencia. Y a nadie yo creo que nos gusta que nos critiquen, no nos gusta que nos digan que somos unos vendidos y que nos digan cosas negativas. Entonces, tienes que tener en cuenta que al final, al otro lado de la pantalla, hay un ser humano con sus sentimientos y con sus cosas. Con sus días mejores y peores. Exacto, que un día le puede apetecer una cosa y otro día le puede apetecer otra. Si una campaña sale mal en un gran medio como Telecinco, bueno, hay 50.000 personas detrás de Telecinco, es un ente, es tal, el feedback se diluye, pero al final con una persona el feedback es muy directo con ella. Entonces hay que cuidarlo como debe ser, no se debe cuidar como se cuida otro tipo de estrategias. Y tú, Juan, que no eres nada, o por lo menos no te gustan mucho esas estrategias de, oye, que te voy a pagar porque me escribas un post, porque es que además, por más que explicas a las marcas que ese no es la manera, es lo que todas las marcas hacen. Claro, pero a eso ver, al final... explícalo aquí, a ver si hay alguna. A ver, es que yo creo que hay una... A ver, yo utilizo una palabra un poco fea para esto, pero una cosa es recomendar algo y otra es prostituirte con algo. Entonces, al final, yo critico a muchos influencers, sobre todo de ciertos sectores, porque tienen egoblogs y hacen pura prostitución. Es decir, hoy te vendo esto no porque crea que es bueno, sino porque me estás pagando. Entonces, yo creo que al final el valor de un influencer, sea un blogger, un youtuber, un instagramer, me da igual, pero al final es su transparencia y eso es lo que hace que la gente tenga credibilidad. Y si promociona algo que esté alineado en que creo que este producto es bueno y evidentemente tiene que cobrar por su trabajo. Entonces yo creo que eso es una parte fundamental y todavía muchas marcas, y uno de los casos que me llamó una marca de ordenadores, quería un review en el post, varias tal, te regalaban el ordenador solo... No, perdona, no te regalan el ordenador, no te dejaban ni probarlo. Ni probarlo. Dices, no, queremos cables de esto. Digo, pero sin probar, sí. Entonces, claro, cuando ves eso... Que dices, es muy bonito y tal. Sí. No sé si se enciende o no, Sí, porque pero... no puedo hacerlo. Oye, pero y en esa a lo mejor locura de hoy anuncio, publicito o promuevo una marca y mañana pasa otra, el público es consciente de eso. Es que yo no estoy tan segura de eso, porque a lo mejor cuando se hacen seguidores de un influencer los sigan a muerte en muchos casos y sobre todo a lo mejor en unos públicos de edad un poco menor, digámoslo así. ¿Es así o...?
No sé si te refieres a que al final... Pues o sea, un poco lo que has dicho, ¿no? Y por no mencionar, pero hay una influencer que hoy te lleva una marca de ropa, pasado otra y tal, entonces es lo que dices tú, te la estás poniendo porque te gusta la ropa, porque te están pagando, ¿no? Hombre, es que al final depende de la estrategia y depende de cómo quieras cuidar a tu audiencia. Yo creo que hay perfiles muy grandes que se han definido de influencia en este país, que sí que hacen muchas cosas con marcas, pero la grandeza un poco también es saber adaptarse a las campañas que te llegan. O sea, que un día puedes hacer una cosa con una marca de ordenadores y otro día puedes hacer otra cosa con una marca de ropa. Pero ojo, dándole tu toque personal. O sea, siempre yo creo que la publicidad tiene que parecer que te gusta. O sea, obviamente si quiero ofrecerte un refresco y me estás dando whisky, pues probablemente no vaya a salir bien. Entonces yo creo que hay que ser un poco coherente con qué marcas entran con qué gente y sobre todo por parte de las marcas hay veces que nos llegan propuestas de no, yo es que quiero a este influencer. Es que este influencer no sabe ni qué marca eres, ni te ha consumido en la vida, o sea, no es viable, aunque nos ofrezcas todo el dinero del mundo. Entonces, nosotros siempre queremos que el director es el influencer y hay cosillas que sí que pueden pasar, aunque no sean, oye, pues es que no me gusta esto, pero lo puedo hacer, pero no todo. Exactamente, la estrategia es no hacerlo, no cogerlo todo y no cogerlo a cualquier precio. Un poco. Y bueno, que luego los precios también son un poquito relativos, ¿no? Que las marcas están acostumbradas a decir, este es el fee que yo tengo y con esto quiero que me hagas hasta la guerra de las galaxias, si hace falta. Y resulta que no es así, es lo que tú has dicho, que ya que estás exponiendo tu cara, tu marca, Eso vale. hay que valer, porque uno vale. Y no estamos tampoco muy acostumbrados, en marcas hablamos, cuando no están acostumbrados a esta dinámica a pagar por toda esa repercusión que luego van a tener, ¿no? Pero para mí es porque no están dando valor a eso. Es decir, porque realmente es como, yo tengo 5.000 euros y me quiero comprar un Ferrari. Ya. Pues no Pues puedes, no. es decir, pero si tú realmente das valor a esa campaña, vas a sacar presupuesto, porque al final sabemos los presupuestos que se manejan, es un tema de repartición, entonces se están quitando valor a esa acción. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, gracias a Dios estamos pasando de un mundo en el que la publicidad tradicional está tirando más hacia el digital y cada vez se valoran más las campañas con influencers. Pero sí que es verdad que han sido unos años de auténtica, de hacer cosas casi sin dinero de por medio, que al final es lo que decíamos antes, que es que estás contratando un director, un editor, un tío que te pone la cara, un tío que recibe el feedback, un tío que contesta a la gente, un tío que te hace un sorteo. Estás pagando a 10 personas que cada una debería tener un fee y encima estás comprando una audiencia de millones de seguidores. O sea, hay que, ¿sabes? Hay Hay que que ser darle, lógico, hay que ¿no? poner en valor este tipo de estrategias, porque es verdad que en ciertos países se gana mucho dinero con esto y en España todavía yo creo que no se valora bien el marketing de influencia. ¿Y ese es el freno que hay ahora pues para ese desarrollo que está diciendo Sergio? ¿Tú Yo mi crees? percepción es que sí, que todavía no se le está poniendo en valor. Creo que estamos en proceso, se ha mejorado mucho, pero queda todavía en poner en valor todo eso, ¿no? Y también muchas críticas también a muchos influencers, ¿no? Muchos distintos lados que los critican y para mí son dignos de admirar, aparte de que te guste o no, es decir, son personas que haciendo lo que han querido han conseguido llegar a una audiencia enorme. Entonces, quien les critica es porque realmente, es decir, el otro día me hacía mucha gracia uno que comentaba, había sido un periodista, había criticado a un youtuber por distintas cosas, pero lo curioso es que este youtuber empezó a analizar a este periodista y este periodista había escrito un libro de cómo triunfar en YouTube y tenía un canal con 42 suscriptores. Hipocresía al máximo nivel. Totalmente. No podemos decir nombres, pero enseguida yo sé que Podéis vamos a estar aquí podéis con la tecla. googlear. Vamos a googlear. Vale, y hablando de Google, de plataformas, ahora mismo lo que más vende es el contenido audiovisual y YouTube la peta, Sí. ¿no? Lo ¿Quieres más. que sí, a Cuenta, ver, cuenta, es que- Sergio. Pero es porque han sido pioneros. Al final estamos en un mundo de tanto contenido en tantos sitios distintos que no tenemos tiempo para ver todas las nuevas plataformas, todos los nuevos sitios que salen cada día y que cada uno ofrece un nuevo tipo de contenido. O sea, al final, ¿dónde está casi todo? En YouTube. ¿Por qué? Porque fueron los primeros, porque apostaron fuertemente por un sistema de monetización, lo cual fue revolucionario en su época. Voy a pagar a mis creadores. O sea, perfecto, muy bien, voy a meter anuncios delante de eso, pero les voy a dar un porcentaje de esto. Entonces, al final se ha constituido un sistema que funciona porque los creadores están contentos de subir contenido allí porque reciben un dinero, los usuarios, al estar acostumbrados, ya perciben la publicidad como no invasiva, aunque, claro, están el skip ad, que siempre queremos darle, y es un poco que todas las plataformas que vemos que están saliendo no están triunfando porque están intentando copiar, ¿sabes? No están intentando crear unos formatos diferenciadores. Y además, es que de verdad no tenemos tiempo para ver todo el contenido que hay en Internet. Tú ahora mismo en tu estrategia acabas de iniciar una nueva aventura que va dentro de tu propia estrategia de marketing de marca en YouTube.
con un videolog en el día a día que Sí. estoy haciendo. O sea, ves esa funcionalidad y esa importancia de canal. Yo creo que el contenido es básico y el vídeo cada vez está tirando mucho más, y porque al final el vídeo es fácil de consumir. YouTube se está convirtiendo en la nueva televisión, cada vez hay más gente que no ve la televisión y que coges con tu tablet o tu iPhone o lo que quieras y lo ves directamente ahí. Entonces creo que todos los contenidos por vídeo, lo que pasa es que el vídeo es más difícil de generar. Cuando vamos a empresas, al final lleva inversión, lleva esfuerzo, y hablo de buen contenido, yo no hablo de generar vídeos porque sí. Y al final empatizar con tu audiencia no es bueno, pero creo que triunfarán los que siempre se avanzan como tú, y creo que todavía estamos en un muy buen momento, ¿no? Ahora mucha gente, por ejemplo, muchos chavales jóvenes ahora quieren ser youtubers. Sí, es Sí. verdad. Antes preguntaba si eran bomberos o... Pero es que es el nuevo actor. Ya. No sé, antes querían ser Antonio Banderas, ahora quieren ser Rubius. Es lo bueno, es la nueva televisión, yo estoy completamente de acuerdo. Has hablado del Rubius, que es revolucionario, pero es verdad, también porque ha sido el primero, lo que has dicho, que antes el que primero llega y se diferencia, ahí ya tiene una base, pero porque tiene una creatividad y un contenido brutal. Al final es que es lo que decimos antes, que tú quieres pagar a una productora porque te produzca un vídeo y te cuesta X euros. Sí. Y es que en una misma persona tienes todo. Todo. Y además tienes un carisma y tienes un talento detrás y tienes una persona que se involucra, que se preocupa, que cuida a la audiencia. Entonces, él ha sido una revolución porque ha sido un tío muy cercano con sus seguidores desde el día 1. Ha sido un tío que era un reflejo de lo que era la sociedad, de lo que eran los chavales que les gustaba estar en su habitación jugando, que salían y disfrutaban con su tiempo libre. Era un reflejo, entonces muchos chicos se vieron identificados con él y él les daba un ánimo, una cercanía para seguir construyendo esa comunidad. Y a día de hoy para mí es el top. ¿Y tú qué opinas de su figura? A mí me parece admirable, es decir, creo que está en el 8º youtuber del mundo, si no tengo mal los datos, o el 7º. De canales creo que es el ¿Volumen? 4º ahora o el 5º. El 4º, vale. No estoy seguro. Está Vale. Que va figuras, cambiando tanto, está detrás ¿no? de Es- PewDiePie y de Germán. Vale. Y de canales, porque luego está Justin Bieber por ahí, Lady Gaga y canales de estos bebo, pero esos no son influencers de por sí. Creo que es el 6 o el 7, no lo sé. Pero es brutal, es decir, al final una audiencia de casi 25 millones, en Twitter 8 millones y pico, de hecho tiene Instagrams. el tweet más retuiteado de la historia. Del año pasado. Del año sí. pasado, es decir, que pone limonada o lemon Sí. o algo así. Sí, sí. Es decir, es que te puede gustar o no te puede gustar, pero los hechos están ahí, entonces para mí, ¿Y con chapó. qué poco llegan a tanto? Y en tan poco. O sea, esa es la genialidad de los youtubers. Y ¿no? medible, los que es y lo medible. que, o sea, Ahí al vamos. final hablábamos antes de la tele. La Sí. tele se basa en unas métricas un poco arcaicas y al final ahora sí que sabes quién te está consumiendo, tú sabes quién se ha registrado en Facebook, con qué edad tiene, qué le gusta. O sea, puedes ser mucho más concreto a la hora de impactar. Es algo que tampoco creo que se valora lo suficiente, y es que al final cuando presentas un reporting de una campaña de influencers o digital en general, las métricas que ofreces son brutales. Es que, mira, es que te he llevado tanta redirección, es que te he conseguido tantos impactos, es que la gente se ha caído en este minuto, es que le puedes decir a la marca todo. Todo. Igual cosas que no quiere oír, Sí. pero se lo puedes decir. Otra cosa es que le digas, sí, has salido en la tele, en este espacio, a esta hora, y te han visto 3 millones de personas, aprox. Ahora tenemos una capacidad de ofrecer unas métricas exactas que yo creo que es lo que está también cambiando un poco vámonos a digital porque lo puedo medir, de ciertas marcas que están apostando. Y en tu caso, Juan, ¿qué es más importante en esa estrategia que se pueda crear de cara a un contenido de calidad que luego se pueda medir? ¿El ROI, la visibilidad, la reputación, o al final va todo en un mismo bote y lo mezclamos y todo. sale pum? A mí me gusta dividirlo en cuantitativo y cualitativo, y estoy totalmente de acuerdo en que la medición es fundamental, porque al final sabes cada euro que inviertes, el retorno que te está dando a ciencia cierta. Claro, la televisión impacta a 3 millones ya, pero esos 3 millones, ¿cuáles son tu público objetivo? ¿Quién había delante ¿Quién de ha la visto? tele? ¿Y quién ha escuchado el mensaje? Claro, Porque y muchas no está veces- con el teléfono. ¿Quién está en la cocina haciendo un sándwich? Eso Pero es. muchas veces también es un tema interno corporativo, por ejemplo, las vallas publicitarias, ¿no? Es decir, donde sigues viendo, pero muchas veces, al final, internamente, desde marketing pone una valla publicitaria en el camino del presidente, porque si no el presidente no se ve. Y esto es cierto. O muchas veces que cuando estás haciendo publicidad en Google, pero me busco y no me veo. A ver, Ay, entonces, claro... Ese ego corporativismo que Sí. tanto... Sí, no, yo creo que hay que balancear cosas, pero hay que saber qué te construye cada parte. O sea, es verdad que la valla también puede seguir construyendo, o sea, pero ¿cómo lo mides? Al final, tráfico. Difícil, ¿no? Ni La siquiera. gente va conduciendo, ¿sabes? Es ilegal mirar el móvil, pero no es ilegal mirar una valla. ¿Cómo lo mides? O sea, no sé.
Bueno, vale, ¿y cómo construimos una pequeñita estrategia? Porque estamos hablando ahora de grandes influencers, de gente con unas cantidades de seguidores importantes, pero hablamos de la microinfluencia de la que antes tú has aludido, y ahí podemos bajar un poco para que pymes o incluso profesionales puedan utilizar las mismas estrategias para promocionar, para hacerse ese hueco o al que no han llegado hasta ahora. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Pues nada, paga un youtuber top y sale en su canal. No, a ver, yo creo que Pero quizá ni siquiera esas empresas No, saben no. que existe esa posibilidad, o no se lo plantean porque van a decir, me van a pedir aquí la bolsa y la vida. No, pero al final tu producto tiene que ser básico. O sea, si tienes un producto que gusta, tienes un producto cañero, tienes un producto que se ha adaptado al mercado, apuestas por ello, crees en ello y tienes un volumen de usuarios que lo usan o que crees que lo van a usar, es más fácil, aunque seas una pequeñita empresa, hacer un trabajo con un influencer. O sea, pero muchas pequeñas empresas lo que quieren es cobertura. Si no, quiero generar muchísimos impactos. ¿A qué coste? Pues igual me cuesta 5.000 euros impactar a 1 millón de personas en ámbito digital. No sé tampoco muy bien si me va a servir de mucho, voy a generar mucho awareness, pero yo creo que la estrategia de influencers, además, en pequeñas empresas se está viendo como embajador. O sea, una pequeña empresa cuenta con este chico, apuesta por él, dice, mira, no tengo más dinero que te doy esto. ¿Te gusta, no? Yo me voy a volcar contigo, si tú te quieres volcar conmigo y esto va bien, vamos a seguir haciendo campañas, vamos a construir y vamos a construir juntos. Y al final es lo que humaniza un poco también a estas empresas. Pero yo entiendo que ahora, con esta amalgama de youtubers que hay, es muy difícil estar al día y decir, pues es que voy a ir a este porque Claro, sé pero que para vengo eso bien. está esta agencia como la vuestra, que os puede Claro. decir, oye, es como que a lo mejor llegan y quieren el más potente, el más caro, y tú lo estás diciendo, pero es que no va alineado con tu propia línea, ¿no? Exacto. Y les Nosotros- hacéis bajar un poco, pero para rentabilizar y para... Sí, o sea, nosotros es lo que te decía al principio, si quieres hacer una primera estrategia lo que tienes es que buscar un influencer que le guste tu marca o tu servicio ya de antes, ¿sabes? Y así, casi siempre se consiguen mejores precios, se consigue una involucración por parte del influencer y de la marca mucho más satisfactoria y se crea una campaña de éxito si se dan las condiciones adecuadas. ¿Y qué pasa cuando no funcionan esas campañas de marketing? Porque sobre todo las empresas, como siempre quieren lo más en todo, habrá algo en lo que se falle, pero no porque el influencer a lo mejor tenga culpa, sino porque no ha funcionado ni han intentándolo bien. Madre mía la que se lía. Sí, pero nadie te puede asegurar el éxito, pero ni en influencia, ni en online, ni en offline. Es decir, al final tienes que definir una estrategia lo más acertado posible y es un tema también de probabilidades en todo eso. Pero yo creo que si trabajas bien y sobre todo en el largo plazo, estoy muy de acuerdo con lo que dices, muchas veces intentan campañas muy puntuales cuando realmente el valor está en humanizar y en trabajar de la mano de ese influencer durante más tiempo y alinearlo con la filosofía de tu empresa, con todo. Creo que es más un trabajo a largo plazo y no tanto buscar dar el pelotazo hoy con una persona. Es un poco el término de embajador. Embajador, sí, Que ¿no? yo me parece que es un poco más reposado, o ambasador, que suena mucho mejor, pero que da ese aporte mucho más humano, ¿no? De no hago aquí esta acción, me voy, Cosas- pues, adiós, ¿no? Que No, al final es tiene una esa relación a largo relación plazo. de verdad, de partner y de Sí, verdad, porque es- conoces a la persona y entonces sabes luego cómo poder aplicar mucho mejor esa relación. Son relaciones complicadas sobre todo por el entorno cambiante en el que vivimos. O sea, que es que lo que hoy lo peta y tal, mañana igual ya no lo peta, ya no es el producto estrella y al influencer al final es una persona y le puede gustar esa marca, pero si llega una que me ofrece mejores cosas a mejor precio y creo que a mis seguidores le va a gustar más, igual me la he jugado siendo embajador de esto. O sea, las estrategias de embajador funcionan muy bien cuando el influencer cree fervientemente en la marca y viceversa. Y se trabaja en conjunto. No se trabaja, yo digo esto, ahora te paso un feedback, yo creo que es esto y creo que es tal. Pero son las estrategias que mejor funcionan, las a largo plazo. Porque además se ve una apuesta por parte de los dos. Cuando Cristiano Ronaldo en el fútbol firma por 5 años, se ve una apuesta de futuro. Cuando firma por 6 meses estamos todos, Dios, que se va a ir, ¿sabes? Sí. Y hay campañas que, por ejemplo, el sector de la moda sobre todo ha sido el pionero a la hora de utilizar estrategias o marketing de influencias y después han ido como otros sectores más allá, ¿no? Esas mismas estrategias en un sector se pueden, si no calcar un poco, copiar para extrapolar a otros sectores, o lo veis difícil. Cada sector tiene sus peculiaridades, cada marca la suya y no generalicemos, hagamos algo mucho más en concreto. Para mí la esencia es la misma, lo que pasa que luego dependiendo el producto, dependiendo de la empresa, tienes que buscar un nicho u otro, ¿no? El otro día estaba hablando con una persona, era un empresario de comida para
para pájaros de casa, es decir, canarios. Y Mascotas. me dice, he empezado una campaña de marketing de influencia y me llamó la ¿Y atención. a quién ha contratado? ¿Un Y canario? no, pues el señor, a mí me hizo mucha gracia porque le estaba ayudando a su hijo. Hay youtubers que hablan de comida para canarios y agapornis y cosas de estas. Entonces, con 1000, 2000 seguidores, pero les estaban dando alimento y hablaban de eso y en 6 meses habían notado un aumento. Entonces, me hizo mucha gracia porque van a nicho y realmente, claro, al final Llegan tienes que ir a a nicho, nicho. no es tener 2 millones de personas en ese caso. Y me hizo mucha gracia. La verdad me parece interesante. Funciona, es que realmente, claro, si ya es gente que está hablando de canarios y hay gente viendo eso de comida, es porque le interesa. Claro. Y porque además sabe. Claro, Sabe lo que o está sea, hablando. Y te le va a están haciendo un transmitir. contenido relevante que para tu audiencia es clave. O sea, y yo creo además que hay tantas verticales ahora mismo, es como si fuera la televisión, pero con infinitos tipos de canales. Creo que cada uno tiene su audiencia. O sea, si quieres impactar a chicas, pues igual no te vas a ir a videojuegos, por cómo se está constituida la sociedad, y viceversa. Entonces, creo que tienes que saber muy bien a quién quieres utilizar para estas campañas. Había un estudio de Havas Group, si no recuerdo mal, que decía que el 60% del contenido que lanzan las marcas no es que no tenga calidad, es que no interesa, o sea que no vale para nada. Madre mía, qué mal van, ¿no? Pues es que... O sea, que tú lances, que además estás invirtiendo un dinero como empresa y que lo que crees que es importante, es decir, al final es que no escuchan, volvemos a lo de antes, que están haciendo estrategias de las de siempre, a lo mejor con algún mensajito, pero no llegan a donde tienen que llegar. Pero porque no quieren escuchar. Al final es decir, yo sigo hablando y no escucho absolutamente. Y creo que lo primero tienes que escuchar a tu alrededor para saber qué tienes que decir o cómo lo debes comunicar. Y apostar por la calidad. Es decir, hay obsesión con generar contenido, mucho contenido, sí, pero ¿a qué precio? Entonces, al final sí se generan contenidos, pero de mala calidad. Y ahora mismo, además, un buen contenido no te asegura a día de hoy visibilidad, porque está todo tan atomizado que no solo tienes que dar buen contenido, sino que te tienes que apoyar en estrategias para ponerlo delante de quién es tu potencial cliente. ¿Y eso cómo se hace, Sergio? No, yo estoy Ya sé que no es el truco que no haya nada base, pero sí que es verdad que tener algo claro desde el minuto cero, ¿no? Sí, no, yo estoy de acuerdo con Juan. O sea, yo creo que la estrategia es clave y es clave desde principio a fin. El tema es el tiempo del usuario. O sea, tenemos que pensar que vivimos en una era en la que no tenemos tiempo. O sea, no tenemos tiempo. Hay mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer, hay mucho ocio, Entonces, cuando tienes tiempo para realmente relajarte y disfrutar de contenidos, eres muy selectivo, porque sabes que le das un like a una página que no te interese mucho y te van a estar braseando con publicidad y con cosas que no... Entonces, al final, sigues a ciertos youtubers, sigues a ciertos influencers, sigues a ciertas marcas porque te aportan de verdad. Entonces, esas estrategias tienen que estar también pensadas en que nos hemos convertido en una sociedad que no tenemos casi tiempo para consumir contenidos. Entonces, es lo que dice Juan. Sí, voy a hacer contenidos a punta pala. ¿Pero quién te va a ver? O sea, no te va a ver tu público relevante porque no tiene tiempo para verte y ver todo el resto de cosas que le interesan. A no ser que hicieras la superestrategia de contenidos. Que se ha pasado que una es entre un relevante. millón, ¿no? Sí. Que no pasa todos los días. Ya Es nos muy gustaría, difícil, de muy cara difícil. a que tuvieras un éxito constante. Jolín, y ahora que habéis mencionado esto de cómo estás yendo 2 pasos adelante antes de llegar a ese público o tú como marca, también es estresante en ese sentido la generación de ideas, la creatividad. O es la base también del trabajo creativo, ¿no? Que sabes que vives en esa zona de no confort para generar ese pop, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante la historia que cuentas. O sea, al final, para estos contenidos nos hemos siempre basado, yo lo digo siempre, un poco en el cine. O sea, ¿el cine qué hace? El cine genera un teaser o genera un tráiler creando una expectativa de la leche. Luego, igual no se corresponde con la realidad, que es lo que pasa. Coge las mejores escenas, las mejores ¿no? Y parece escenas, la ahí película, pones guau. sonidos brutales y parece que va a ser la bomba. No, pero aquí el público es mucho más crítico, pero hacer una buena fase teaser, hacer un buen desarrollo de campaña y un final apoteósico, o sea, asemejarse lo más posible a una película, es lo que funciona, o sea, a la hora de crear un contenido que pueda perdurar un poco en el tiempo. Y nosotros lo trabajamos siempre así, siempre que hacemos campañas, siempre fase teaser, fase media y final apoteósico. Al final es donde ves realmente el punto de contacto del usuario con la marca y valoras un poco. Dices, joder, ¿qué hemos hecho? Pero tienes que creer en ello. O sea, no se cambia el guión a mitad de la película como no se hace en las películas. Tienes que creer en ello desde el principio hasta el final. Hemos hablado antes de una base, yo creo que es fundamental para todo en la vida en general, el valor de lo humano. Y en esa falta de tiempo que tenemos, en ese generar impactos y diferenciarse, es básico.
Es que al final, para mí los negocios se hacen entre personas, eso para empezar. Las marcas pasan a un segundo plano y muchas veces tú le compras a alguien por quien está detrás como humano. Entonces creo que toda la parte de humanizar es fundamental y creo que ahí los influencers es lo que están ganando. Es decir, hay una cara, hay una persona, hay un ente humano. No es solo una marca con un logo bonito o no bonito, da lo mismo. Pero creo que eso es fundamental. Tú que estás trabajando con 12 humanos de estos influencers y en tu agencia con 180 en general. Sí, y con más, en Europa con más. Y en Europa con más, pero aquí en España lo estáis petando en ese sentido. Son todos así de personas. Es que son personas normales como podemos ser tú y yo, que se han visto en un mundo en el que tienen una audiencia detrás brutal y que tienen una capacidad de influencia brutal y muchas veces no nos damos cuenta, ¿sabes? Que son chavalines que están detrás de una pantalla grabándose y que tienen sus inquietudes, sus problemas y sus rayadas mentales. Entonces, para muchas marcas se pierde un poco el valor de lo que esto significa y sobre todo, por ejemplo, tú al final, yo creo que la sociedad está evolucionando un poco a la infidelidad. O sea, hace unos años me acuerdo que tú te casabas, tenías hijos, vivías una relación duradera, tus amigos eran para toda la vida, tal. Ahora... Ojo, perdón, cariño. No, pero... Esto no va por ti. Todo tiende a la infidelidad. Todos son apps de ligue, programas de ligue en la tele, las chicas y los chicos cada vez nos arreglamos más, tenemos más ego. Y con las marcas es lo mismo. O sea, te cuesta mucho encontrar una marca ideal para establecer una relación duradera. O sea, yo digo, las relaciones se basan en la confianza, la flexibilidad y que no te atosiguen con mensajes publicitarios. O sea, que la base. Entonces, ¿por qué con las marcas no va a ser así? Si nos estamos configurando para establecer un tipo de relaciones en nuestro día a día, las marcas tendrán que entender que así es como nos relacionamos hoy en día. Y sobre todo porque ahora el online facilita a marcas que antes no era posible llegar a ese mercado, con lo cual la locura hay de ¿con quién ligo? ¿Con quién ligo? ¿Qué novio me llevo o novia? Es una locura, ¿no? Y un aumento de la oferta, porque antes en muchos sectores solo había una opción o dos. Entonces al final el monopolio de elegías la menos peor. Sí. No la mejor, la menos peor. Y a día de hoy tienes muchas opciones. Entonces eso es lo bueno, claro. Eso es lo que hace romper también sobre monopolios que había que no les gusta, pero para mí, de cara al consumidor, es bueno. Tú cuéntame en el día a día, ¿qué es lo que vosotros hacéis ahí? Os llama un cliente y os dice, tengo tanto y quiero lograr tanto. ¿O no es así la llamada de teléfono o el mail que recibes? Nosotros solemos trabajar a largo plazo con clientes. O sea, clientes que nos vuelven a comprar es porque han quedado satisfechos, porque hemos establecido una estrategia a largo plazo. Pero sí que es verdad que ya recibimos muchas llamadas de clientes muy perdidos. Y también la parte de asesorar es importante. O sea, aunque luego no salga el briefing, nosotros siempre intentamos guiar. O sea, de dar unas guidelines básicas de así deberíais trabajar, creemos que esto funcionaría tal. Aunque luego se caiga porque la mayoría de briefings se caen porque se van a otras disciplinas digitales, pero nosotros asesoramos. Luego, en mi parte, tengo mucha relación con mis youtubers, con mis chicos, entonces estoy prácticamente todo el día con ellos. Es establecer esa humanidad, o sea, al final que la empresa se vea como humana, que tú realmente crees en tus chicos, te caen bien y es que es una relación de amistad. Y ese es básicamente el día a día, cuidar a tus chicos para que no se los coma toda esta amalgama de marcas, de presupuestos, de digital, de todo, y saber un poco guiar a los clientes hacia dónde va este tipo de marketing. Y tú, Juan, que te dedicas a dar conferencias por todo el mundo, cuando vas a dar una conferencia sobre marketing de influencia, que ya te han llamado en bastantes ocasiones, las caras que te ponen, los allí presentes es para grabar. Porque es lo que dices, es que no saben ni lo que quieren, pero han dicho, esto queda bien, vamos a destinar aquí un presupuesto de marketing y a ver lo que sale, ¿no? Es que no saben lo que necesitan. No saben, y por eso creo que necesitan siempre estar bien asesorados, ¿no? Y creo que trabajos como hacen Sergio son necesarios, porque muchas veces intentan, no, yo esto lo hago por mí mismo, no, pero al final es como todo, es decir, todos podemos hacer fotos con esto, pero esto no va a ser una foto igual que si me la hace un profesional bien hecha. Por lo tanto, esto es igual, muchas veces quieren invertir menos y dicen, he perdido el dinero. Claro, pero porque no te has dejado asesorar bien. Entonces, siempre lo digo, cuando quieras hacer algo, si no eres experto, búscate a alguien que te ayude y te asesore en eso. Ya, hijo, pero eso de ahorrar es muy español también, no sé, ¿no? El ahorro, no, pero es verdad, y es verdad que cada vez y también vale, es cierto que ahora son unas temporadas un tanto más complicadas y que los presupuestos se hayan reducido, pero de ahí a dámelo todo por un eurico... Es que volvemos a lo de antes, es poner en valor lo que vale realmente estas estrategias. O sea, es que pones en valor que estás trabajando con una persona y realmente dentro de unos años miraremos atrás y las marcas dirán, es que esto me costó 4 duros y es que ahora me cuesta un dineral. Entonces...
yo creo que es el momento. Es verdad que estamos en una burbuja y hay demasiados influencers, hay demasiado contenido, hay demasiadas cosas que puede que explote y yo creo que hay que aprovechar, o sea, hay que crear un canal que sea relevante para el futuro, que sea relevante para las futuras generaciones, o sea, estamos construyendo pero un poco ahí sin saber. Yo creo que hay que construir con vistas a que probablemente nuestros hijos y nuestros nietos estén consumiendo un contenido ¿Y dónde, ¿no? que se vaya acostumbrando, ¿sabes? Claro. Porque hemos saltado de la tele a de repente todo esto Todo a la en vez. 10 años. De eso siempre hablas también mucho, ¿no? De ese cambio hemos pasado de 0 a tener tanto, pero que tanto va a desaparecer y van a crearse otras plataformas, otras maneras de consumir incluso, y ya no sé hasta dónde vamos a llegar. Al final todo es una campana de Gauss, nace, Gauss. crece y muere, y al Sí, final son todos ciclos, altos y bajos, pero yo creo que eso es lo bonito, y para mí estamos viviendo una época súper divertida, porque lo que hoy funcionaba mañana deja de funcionar, y estamos reconstruyendo, entonces al final, si buscas la monotonía, no es tu mundo, pero si no la buscas, creo que si le ves en lo positivo, para mí es súper divertido todo esto, y lo que queda por venir yo creo que no he hecho más que empezar. Yo estaba un poquito antes contigo y A lo loco. a lo loco, y yo decía, pues este chico está poco, no deja de hablar por teléfono, pero es que te estaban llamando todos los influencers, ese es su trabajo, ¿no? Y Sí. además es que son rápidos a la hora de dar respuesta, que eso es lo importante, ¿no? Yo creo que hay que ser muy flexible, o sea, hablamos del feedback y es que el feedback de la gente te puede pasar en cualquier segundo, o sea, estás permanentemente expuesto, hay puntos de contacto por todas partes y un poco la flexibilidad de, vale, tengo mi trabajo, pero soy completamente flexible. Si un sábado por la mañana uno de mis chicos me llama que ha tenido un problema con una marca, hay que solucionarlo. O sea, creo que los horarios antiguos de oficinista, de entrar a las 9 y salir a las 5, debe seguir siendo así en una base, pero hay trabajos y hay cosas que están evolucionando muy rápidamente y debemos ser flexibles El instantáneo, ¿no? para Así que, adaptarnos. como el colacao. Es lo que dice Juan, es un momento muy bonito Sí. y hay que disfrutarlo. Y disfrutarlo no es entrar, hacer tus cosas y irte a casa a las 6, hay que estar disfrutando este momento. Hace poco ha salido una campaña de Hawkers, Sí. Caranchoa, ya sé que no es un tema Es el que tema Sergio quiera tópico. hablar, es el tema tópico, pero bueno, un poco para ver hasta dónde las marcas saben o no saben en esa estrategia y cómo lo valoráis vosotros. A ver, aquí... Y es a largo plazo, ya sé que me vais a decir que ahí hay una estrategia de marketing que no sabemos y que podemos intuir, pero que la marca se la ha jugado. Sí, pero yo creo que aquí, por ejemplo, yo creo que muchas veces hay un problema de... Hace mucho daño los medios de comunicación. Y déjame poner el último caso que no es ese, y no estoy muy puesto y corregirme si me equivoco porque acabo de ver lo del Domino's, lo de pizza, lo último que ha pasado con la pizza y la sal de pimienta y todo esto. No lo he querido ver, sinceramente. Vale. Sé que hay algo de un pizzero que le han echado gas pimienta en los Vale, ojos. Sí. pero parece que todo es un fake por Sí. todo eso. Y realmente al final muchos medios de comunicación, la gente está... Y me lo contaron el otro día y por eso me puse a investigar. Entonces creo que también en todo esto hay que saber también dónde parar o dónde hacer cosas. Y hasta qué punto muchas veces también la gente está buscando qué hacer para conseguir visualizaciones. Esa es otra estrategia. A ver, yo lo que creo aquí, sinceramente, es que no podemos juzgar qué está pasando entre Hawkers y Gran Bomba, porque Hawkers es una marca que da muchos bandazos hacia muchos sitios, le gusta estar en el ojo de la tormenta siempre y es una marca que ha sabido apropiarse de momentos polémicos. Entonces, ¿para qué lo han hecho? Probablemente para nada, para que se hable de eso. Porque realmente técnicamente detrás de esa adquisición luego va a haber que hacer un rebranding completo de ese canal, porque ese canal guarda una metadata que está configurada para como era Gran Bomba antes. Entonces ahora tienes que construir un contenido completamente nuevo para que empiece a posicionar para lo que tú quieres. Entonces, yo lo que creo es que ha sido un movimiento de notoriedad y de vamos a hacer esto porque está guay, es graciosillo, tal, entramos aquí, pero creo que no tendrá mayor relevancia. ¿Tú también lo ves así? No lo sé si tienen un plan B, la verdad es que no lo sé, pero estoy muy de acuerdo en que puede ser, ya simplemente con lo que han hecho están consiguiendo que hablen los medios de comunicación. Y aunque no se sabe la cifra que han pagado, pero probablemente es lo que tienen en el bolsillo para eso, así que no creo que se Has mencionado el tema medios de comunicación, de influencers, y metiendo ahí, ¿también estamos demasiado pendientes los medios de comunicación para generar noticia de algo que a lo mejor realmente no es trascendental a la hora de informar? ¿Nos hemos vuelto vacíos? Yo lo ¿En que ese creo, sentido? y este es un tema muy polémico, es que los medios de comunicación, y PewDiePie está hablando mucho de esto recientemente, están intentando desvirtuar un poco lo que es la comunicación con influencers. Están intentando desviar la atención, están intentando que solo se vea lo malo, porque al final es competencia. O sea, la tele no es competencia. Yo estoy dejando de ver la tele por ver contenidos digitales. Entonces, no les interesa. Y en España es una pena, pero
es verdad que las cadenas de televisión son una pequeña mafia, entonces no les interesa, y los grandes medios ahí, les cuesta todavía ver esto como un soporte más. O sea, al final canales que tienen canal de televisión y han creado un canal de YouTube están siendo fructíferos, o sea, están generando views y se han sabido adaptar al medio. Pero hay otros que simplemente quieren que la gente se quede viendo la tele o leyendo las revistas a costa de dañar los nuevos plataformas digitales y aprovecharse de pues, Caranchoa, la puñalada de Yao Cabrera, todas las cosas negativas. Pero es que es tan bonito todo lo que pasa en YouTube, hay tantos contenidos que molan, tantas cosas de las que se habla cada día que salen en YouTube, que los medios también tienen que saber comunicar ciertas cosas. O quizá no estar tan pendientes, ¿no? Solo de la polémica y quedarse con esa otra parte. Pero para eso también hay que estar un poco evangelizado o un poco saber Sí. de qué hay detrás de todo ese fenómeno. Pero es que yo al final es lo que te digo, Nuria, es que yo si soy Telecinco no voy a redireccionar a otro canal que no es mi tele. Lógico. ¿Sabes? Porque no quiero que la gente se quede conmigo. Y eso es lo que en España no estamos sabiendo adaptar. Yo creo que las cadenas de televisión son televisión de la antigua usanza y los medios digitales están evolucionando a toda leche. Entonces las cadenas se ven como que se están quedando un poco por detrás. Y sin embargo ahora hay plataformas en esas propias conglomerados de medios de comunicación que están utilizando o quieren replicar ese mismo éxito de canales como YouTube y no están consiguiendo esos resultados por lo menos tan a corto plazo. Quizá más a largo plazo fidelicen más y creen una masa crítica de usuarios telespectadores, digámoslo así. Pero porque yo creo que muchas veces se pierde la esencia de la naturalidad que el propio YouTube tiene, entonces intentan crear algo artificial. Y al final lo que comentas es cierto, es que yo creo que los medios de comunicación, perdóname la expresión, están tan cagados que no tienen otra opción que utilizar armas rastreras para dañar a la otra parte. Entonces creo que es lo que están haciendo. ¿Y qué medio de comunicación lo puede estar haciendo bien en ese sentido? ¿Habrá alguien que, igual que empezó con YouTube la primera vez, alguien más... Alguno habrá, ¿no? Alguna habrá. mal vamos. No, hay es que hacer. no, es verdad. Yo, por ejemplo, y vais a flipar con el tópico, cuando trabajaba con Rubius el año pasado, hicimos una entrevista para la revista Time. Entonces, claro, eso es la leche. Impensable. Pues Y lo que es todo el mundo impensable que quisiéramos. vaya a salir mal. Sí. Y no salió mal. Fue una entrevista muy bonita, todo lo que dijo se vio reflejado y fue realmente una realidad. O sea, y que lo tenga que hacer la revista Time, ¿sabes? Porque el antes resto hubo de... una polémica en claro, España. porque Rubén nunca ha querido hacer entrevistas por todo el drama que ha habido con los medios de comunicación en España. Conseguimos lo de Time y el resultado fue espectacular, ¿sabes? Pero probablemente nunca vuelva a hacer una entrevista en España porque por ahora los medios no se están comportando como debieran. Pues suena un poco... Es una pena que a una tenga que venir la ruptura revista Time para eso. entre dos partes tan importantes como pueden ser los medios de comunicación, porque trasladan a la opinión pública y Sí. al público, y ellos, que son los influencers, tiene que haber un acercamiento. Yo creo que O sea, es una cosa más quizá de es más cultura del complicado a lo país. mejor con figuras como la que tú estás mencionando y con otros influencers o a otros niveles es más sencillo, pero es una pena que haya esa... Es que en España tenemos un duopolio en las cadenas de televisión y en general en los medios que es muy difícil de romper y es muy difícil entrar ahí y cambiar cosas. O sea, es unos medios basados en unos valores muy antiguos o muy proteccionistas y ahora, o sea, es que es lo que dice Juan, están cagados. Entonces, si poquito a poco medios independientes empiezan a hablar bien, pues probablemente los medios grandes, viendo que estos medios Efecto dominó, molan, ¿no? acabarán cambiando las cosas, pero yo creo que es muy difícil. Lo veo muy difícil. Pero ahí está lo bonito, oye, que haya un poco de que esté reñido. Hay un gap también bastante importante, que hablamos de influencer y género masculino absoluto, pero ya no solamente a nivel España, sino a nivel internacional. Cuando uno piensa en el 2.0, se abren posibilidades absolutas para todos y para todas, pero no llegamos las mujeres ahí. No, hay 2 youtubers, poco más, ¿no?, que podamos así mencionar, que generen interés. ¿Qué está pasando? ¿Qué no saben hacer los influencers? ¿Qué no saben hacer las marcas? ¿Qué no posibilita el medio para las mujeres? ¿Qué le de Juan? Que luego voy a hablar yo. No lo sé, creo que, a ver, por ejemplo, en el sector de la moda son prácticamente casi todas chicas. La razón no te la sabría decir. Yo sí sigo alguna, no recuerdo ahora el nombre, pero hay una que Pero me no divierte. recuerdas el nombre. No, pero la sigo porque la tengo en mi canal de YouTube y es una chica, es de UK creo, y hace pruebas e inventos con un montón de cosas. No sé si sabes quién te digo, pero es súper divertida. Entonces creo que debería haber más, pero no te sabría decir la razón, la verdad.
¿Y tú cómo lo valoras? Yo creo que es que YouTube se constituyó en su base, sobre todo centrado en un territorio como es el gaming y los videojuegos, que es un territorio muy masculino. Entonces, sí que es verdad que la gente que empezó haciendo gaming hace 5 años ahora tiene una masa crítica brutal de seguidores, como fue PewDiePie, como es Rubén, como es Soy Germán. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, estamos viendo que otros canales como Instagram, en la presencia femenina, son los que se llevan de calle los followers. Todas las cuentas top son femeninas. Pero realmente es una foto. O sea, a mí me encantaría que las chicas en YouTube también triunfaran, que hubiera alguna chica con un botón de diamante porque ha llegado a los 10 millones de suscriptores y que estuviera más igualada el tema. Pero yo creo que es por cómo se ha configurado. Instagram se ha configurado más hacia la moda, hacia la fotografía, hacia como más chica, y YouTube se ha configurado en otros territorios. Pues se nos acaba el tiempo. Pero me Una gustaría, pena. una pena, pero me gustaría que hicierais una última valoración o que pudierais comunicar vosotros un poco en la conclusión de cómo veis que se está moviendo en estos momentos, en España sobre todo, que es lo que nos interesa, y Latinoamérica, por todos los usuarios que nos puedan estar viendo. Marketing de influencia sí o sí. Sí o sí, pero con conocimiento de causa, sabiendo qué hacemos, dejándonos asesorar, son plataformas nuevas, vamos a confiar, o sea, vamos a creer en las personas que realizan este marketing, vamos a apostar por ello y vamos a hacerlo bonito. No vayamos a hacer una nueva televisión, no vayamos a hacer el nuevo display, no vayamos a hacer nuevas cosas que ya no funcionan, bajo mi punto de vista. Hay que poner en valor, que es lo que ha dicho Juan, este tipo de estrategias, hay que poner en valor quién se pone detrás de la cámara y hay que saber dejarse llevar por estos nuevos directores de cine que al final han conseguido unas audiencias más grandes que la propia televisión por algo, y tenemos que respetarlo y tenemos que saber adaptarnos al entorno cambiante. Y muy cambiante, además, cada vez mucho más rápido. Sí. No hay tiempo. Juan. No, por supuesto que sí, y siempre desde el prisma de la más transparencia y no manipulación, es decir, de la aportación de valor al usuario. Al final el usuario cada vez está más informado, es más inteligente y lo que busca es que le aporten valor, no que le intenten vender, sino sedúceme, enamórame, pero con algo que sea real. Lo que me gustará ver es que creo que esto va tan rápido que volver a tener esta conversación en 5 años y a ver qué ha pasado. Creo que va a ser, nos esperan 5 años súper divertidos. Pues nada, desde aquí os vamos a emplazar a vosotros a que dentro de 5 años o quizás 2, porque el tiempo es tan relativo, a ver cómo ha cambiado todo esto, cómo habéis todavía rejuvenecido vosotros mucho más, porque estáis en un mercado apasionante. Yo creo que tenéis unas pasiones, más que trabajo, ¿no? Aunque haya días más difíciles que otro, pero también el estar ahí poniendo ese grano de arena para cambiar y evolucionar, yo creo que es una cosa maravillosa que no todo el mundo puede decir, ¿no? Yo espero que nos veamos en 5 años y tengamos muchas cosas más de las que hablar y muchas novedades, y animo a pequeñas empresas, clientes grandes, que realmente apuesten por esto, que se dejen llevar, y que estamos viviendo una época en la que el digital va por delante, por todo, por feedback, por métricas, por calidad, y vamos a apostar por ello, vamos a apostar fuerte por ello. Pues ya lo sabéis, hay que apostar por Divimove.com y por juanmerodio.com, que son los más mejores para poder aconsejaros, y si no, para seguirles, simplemente por el hecho de estar ahí, de aprender, de ver todo lo que está pasando y de, sobre todo, luego quedarse uno con el pensamiento de qué es lo que yo puedo hacer. Y sobre todo disfrutar y pasarlo bien. Así que espero que os hayamos enamorado en este ratito y que lo hayáis disfrutado. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Suscríbete gratis a mi canal haciendo clic en la foto. No te arrepentirás. Y si no te gusta, siempre puedes decirme adiós. Yeah, what you doing?